Bendiciones, el refrigerio espiritual del día de hoy lo encontramos en Proverbios 3:5 al 7, donde nos dice: confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia prudencia, no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y Él huirá del mal. Teme al Señor y huye del mal. Vemos nosotros, claro, aquí en la Biblia, en la palabra de Dios, donde nos está hablando de confiar. Y lo hace como algo mucho más profundo que solo creer que las cosas saldrán bien. Ay, sí, yo creo que todo saldrá bien. Confiar y creer no es lo mismo. En el contexto bíblico, confiar significa depender de Dios con el corazón, poner en Él, podríamos decir, la seguridad y descansar en su carácter, incluso cuando, como yo siempre digo, aunque no entendamos lo que está pasando, debemos de confiar. Y un versículo muy conocido es este que terminamos de leer en el Proverbio 3:5. No te confíes en ti mismo, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoye en tu propia prudencia. También nos recuerda en el Salmo 37:5: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Es importante, nos lo dice en varios lugares en la Biblia, y esto muestra que confiar incluye entregarle tus planes, tu proyecto al Señor y esperar en su acción. Vamos a ver cómo Él va a obrar, cómo Él va a accionar, qué va a pasar ahí. La Biblia dice que confiar incluye varias ideas clave, como seguridad, como dependencia, como obediencia. Entonces, cuando nosotros confiamos en el Señor, tenemos esa seguridad en Él. Creer que Dios es fiel y cumple su promesa, y que nosotros aprendamos a tener dependencia de Dios. Y cuando nosotros tenemos dependencia de Él, nos apoyamos en Él, no solo en nuestra propia fuerza. Tenemos entrega, le entregamos, dejamos que todo en sus manos y nos olvidamos de tomar nosotros el control, dejamos el control en su mano y empezamos a obedecer y actuamos conforme a lo que Él nos enseña en su palabra, aún sin nosotros ver los resultados inmediatos. ¿Por qué? Porque eso no significa que cuando nosotros confiamos en el Señor va a haber ausencia de problemas. No significa que nunca vamos a tener problemas, mas sin embargo nos dice, ¿sí?, que vamos a llevar nuestra carga más ligera. Sí, que si nosotros elegimos apoyarnos en Dios en medio de esos problemas, Él está con nosotros y pelea nuestra batalla, como siempre decimos. Dios está con nosotros, y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso es que la Biblia nos da esa idea de confiar, que lo dice en su palabra. Si nosotros confiamos en Él y dejamos la consecuencia en sus manos, nosotros veremos grande maravilla, veremos a Dios obrando en nuestra vida, porque hay una diferencia entre fe y confiar, porque a veces nosotros decimos: sí, yo tengo fe, yo le dejo todo a Dios. Hay una diferencia entre fe y confianza en Dios, aunque la miramos que están muy relacionadas una con la otra, mas sin embargo, no son exactamente
la misma, no significa exactamente lo mismo. Fe es creer y la fe es aceptar como verdad quién es Dios y lo que Él dice, ¿verdad? Que lo aceptamos por fe. Es un fundamento, es un ejemplo, vamos a decir, que lo encontramos más claro en Hebreo 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es creer aunque no tenga evidencia visible. Eso es fe. Más confianza es depender. La confianza es llevar esa fe a la práctica, es apoyarte en Dios y no en tu vida, no en tu fuerza, es apoyarte en Dios en tu vida diaria. No espera que vengan cosas grandes para entonces venir a Dios. Es en lo cotidiano, en la vida diaria. Un ejemplo más claro es el Salmo 56:3, cuando dice, en el día que temo, yo en ti confío. Y es lo que nosotros debemos hacer. Es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Aquí no solo creer en Dios es lo que nos está diciendo, sino es que nosotros reaccionemos con confianza en Él en medio del miedo, un ejemplo, porque tenemos fe. Entonces, esa fe nos va a llevar a tener esa confianza en Él. Por ejemplo, que tenemos miedo de algo. Yo digo, todo lo hacemos, aunque tenemos miedo, hacerlo con todo y miedo. Esa palabra nos recuerda a nosotros, o es más bien, como decirlo en pocas palabras. Fe es igual, como si fuera una ecuación, vamos a decir. Fe es igual a creer en Dios y confianza es igual a apoyarse en Dios con lo que está viviendo. Un ejemplo sencillo que podríamos dar es como el que yo siempre digo de la silla. Es tener fe, vamos a ponerlo así, tener fe es creer, ¿verdad? Que esa silla está ahí, que tú la puedes ver y tú crees que esa silla en la que tú te vas a sentar, por ejemplo, te va a sostener, porque si tú no tuvieras esa fe, tú no te sientas porque piensas que te va a caer. Entonces, tener fe es creer que esa silla puede sostenerte. Entonces, la confianza, tener confianza es sentarte en la silla. La fe es que tú crees que ella te va a sostener, pero todavía tú no la has llevado a la práctica porque no te has sentado. Cuando tú te sientas en la silla, entonces tú mostraste que tenías esa confianza, mira, te sentaste confiadamente. Es lo que podemos poner como diferencia entre fe y confianza. Un ejemplo bíblico que podemos poner también que es claro y que es real porque lo leemos en la Biblia cuando Abraham confió en Dios al salir sin saber a dónde iba. Cuando Dios le dijo, vete de tu pueblo y tu parentela, él salió en Hebreo 11:8. David también fue otro ejemplo de fe y confianza. David confió en Dios frente al peligro cuando enfrentó a Goliat, a ese peligroso gigante, pero él confió en Dios. Tenía fe y confió en que ese Dios que lo había librado en el pasado, lo iba a librar frente a ese Goliat. David también confió en Dios, incluso cuando lo echaron en el foso de los leones. Entonces, ¿qué podríamos nosotros decir? ¿En qué tú tienes fe? Y cuando tú has puesto tu confianza verdaderamente en el Señor, que lo puede comparar con todos estos ejemplos para analizarnos nosotros mismos. Y podríamos decir entonces que la fe empieza en la mente y en el corazón. Mas la confianza se ve en cómo nosotros actuamos y en cómo nosotros enfrentamos
lo que nos pasa en el día a día. Eso y nosotros podemos ponerlo en práctica también, como nos dice aquí en la palabra de Dios, en vez de nosotros quedarnos siempre atrapados diciendo, y si hubiese hecho, y si hiciera, ay, y si me matan, y si me chocan, y si, olvídate de eso. Elige hablar con Dios primero y suéltale todas esas preocupaciones a Él, porque ya Él lo dijo en Efesios 4, 6, 7. Ahora vamos a tener esa confianza de ponerlo en práctica, esa enseñanza que nos da ahí. Eso nos enseña a nosotros a presentar esas preocupaciones a Dios. ¿Y cómo se la vamos a llevar? En oración. ¿Y cómo la vamos a poner en práctica? Antes de nosotros sobrepensar, estar pensando siempre en lo malo, porque dice la misma palabra de Dios que el hombre, la mente del hombre de continuo al mal. Entonces, en vez de nosotros estar siempre preocupándonos ante pre, ¿verdad? Poniéndole ese pre que nos preocupamos antes o sobrepensando, vamos a hacer una pausa. Haz una pausa y di, Dios, Dios, esto me preocupa porque tenemos que ser realistas y tenemos que ser sinceros. Dios, esto me está preocupando, esto me preocupa. Y lo voy a poner en tus manos, como tú dices, que lo pongamos todo en la mano del Señor y Él lo hará. Y al tomar decisiones, no decidas solo por ti solo, cuando te dio esa emoción por impulso o por lógica. Es una lógica, no hay otra salida. Si no busca la dirección de Dios, porque Él lo dijo ahí en Proverbios 3, 5 y 6. Y reconócelo a Dios en todo tu camino, en todo lo que tú vas a hacer. Y antes entonces de tomar una decisión importante, ya sea del trabajo, de la relación, de los hijos, del matrimonio, de lo que sea, ora al Señor y evalúa si va esa decisión alineada con lo que Dios quiere, con los principios de Dios. Y cuando tú sientas miedo, yo siempre digo, hay que hacerlo con todo y temor. Si tú sientes miedo o incertidumbre de la cosa, pon la confianza en el Señor. Y eso no va a eliminarte el miedo, sin embargo, va a cambiar lo que hace con ese miedo. Lo vamos a hacer con todo y temor, pero lo vamos a hacer creyendo lo que dice en Isaías 41:10. Isaías 41:10 dice que Dios está contigo y te sostiene. Entonces no estamos solos, lo vamos a hacer porque Dios nos va a sostener. Si nos caemos, nos levantará. Tú sientes miedo, pero no ese miedo que te va a paralizar. No deje que ese miedo te paralice. Sigue adelante, recordando que no estás solo, que el Señor está con nosotros, que Él cumple su promesa y Él lo dijo en su palabra en Romanos 8:28, que habla que aún las cosas que no parecen a nosotros, que no son tan buenas, aún esas van a obrar para nuestro bien. Aún esas cosas que no entendemos y que suceden, que pasan. Sin embargo, Dios decide y nos dice a nosotros que no nos rindamos, no te rindas, no te amargues, no te enfoques en las cosas negativas, confía en que hay un propósito, aunque no lo esté mirando ahora. Así que confiemos nosotros en el Señor y vamos a ser honestos, aunque nadie nos vea. Vamos a creer que Dios sí nos está mirando. Vamos a hacer lo correcto, aunque nadie lo vea, aunque la persona no te lo agradezca. Vamos a confiar en Dios, en la vida diaria, hablar con Él en lo bueno y en lo malo, incluyendo cuando vamos a tomar unas decisiones.
soltarle el control poco a poco, actuar correctamente, que es lo que le agrada al Señor, incluso cuando no hayan garantía, sin garantía de que todo va a salir bien, de que me van a ayudar. Estamos con Dios. No es que Dios quiere la perfección de nosotros, ni la ausencia de duda, ni que no van a venir problemas. Es una decisión constante de apoyarnos en Dios en medio de la vida diaria. Es decirle al Señor que confiamos en Él y damos el primer paso. Creemos que Él está con nosotros, confiamos a dar el primer paso y sabemos que en el nombre de Jesús saldremos adelante, sea cual sea nuestra situación. Puede ser de salud, física, espiritual, emocional, económica. Dios la conoce todo y en toda está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? En el nombre de Jesús creemos y confiamos que todo obra para bien. En el nombre de Jesús. Amén y amén.